Arratsalde, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Objetivo Vizcaya en esta tarde de miércoles. Estamos ya 14 de octubre, estamos a mitad de semana, pero eso sí, el comienzo del programa. Tenemos 2 horitas para disfrutar, espero que con todos ustedes, no solamente a través de este canal de Tele7, cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde, también nos pueden seguir en nuestra repetición a partir de las 10, 10 y media de la noche y también donde quiera que se encuentren, incluso si todavía están de vacaciones o están disfrutando de las fiestas de Basauri, pues nos pueden ver con sus teléfonos, con sus portátiles, donde quiera que se encuentren, a través de nuestra página web www.tele7.com. Hoy queremos comenzar de manera potente, vamos a tener un programa, que no se lo pueden perder, vamos a tener muchos invitados que van a ir pasando poquito a poquito por esta tarde, aquí en Tele7. Comenzamos, pues eso, con fuerza. Iván Saldúa, buenas tardes, Arratsaldeon, Arrastión. Bueno, Iván... él es donostiarra, y aún así le queremos mucho también. Esto es una broma, me estaba diciendo, es que Bilbao es una plaza difícil. Pues bueno, va a dejar de serlo después de esta entrevista, Iván, porque vamos a poner un poquito también de música y de literatura a esta tarde. Iván, todo muy unido en este libro. Un libro en el que la música no es el telón de fondo, no es esa música ambiental que nos acompaña, que la tenemos así como no en la cabeza, que está de fondo, sino que la música reivindica su sitio, ¿no? La música es el centro también de esta serie de relatos. Sí, es un poco el punto de partida de los relatos, ¿no? Yo me planteé una especie de experimento. Bueno, yo suelo escribir cuentos y es verdad que en mis relatos suele estar muy presente la música, pero siempre en un segundo plano de alguna manera. Y bueno, yo me planteé, ya que oigo mucha música y soy muy aficionado, pues bueno, hacer una serie de relatos en los que, digamos, la inspiración tenía que partir del disco, ¿no? Yo, de la música que iba escuchando, me planteé en un momento dado, pues bueno, a ver, cuando algo me haga clic, ¿no? Pues me pongo a escribir, pongo ese disco continuamente en bucle hasta que salga o no, porque a veces también ocurrió un cuento, ¿no? Y de esa manera, pues fui escribiendo una serie de cuentos y al final, pues bueno, publiqué una primera versión del libro en euskera pues en el 2011, se titulaba también Biodiscografiak, como esta, y ahora pues 3 o 4 años después pues sale la versión en castellano con algún cuento más, algún cuento menos que me ha dejado de gustar desde entonces, y este es un poco el... Entonces cada cuento, digamos, está unido a un disco, a un LP, porque bueno, soy un poco de esa época sobre todo, aunque ya en los últimos están ordenados cronológicamente y van desde los años 60 hasta principios de esta década, y ya los últimos ya tienen que ver más con los CDs en realidad que con los LPs. ¿Cómo ha seleccionado, Iván, esa música, esos LPs, ese disco de tu vida que, bueno, pues en algunos casos coincidirá con las mejores grupos o la mejor música, pero en otros quizá fueron momentos en los que determinada canción, determinado grupo marcó una etapa de tu vida, ¿no? No tiene por qué ser los mejores. Son más clásicos personales, ¿no? Pero tampoco es una lista canónica ni siquiera mía, ¿no? Porque bueno, yo tengo una discoteca bastante amplia y entonces, bueno, si me hubiera planteado, pues voy a seleccionar los 40 discos que más me gustan, ¿no? Incluso siendo cosas muy personales, pues solamente el libro hubiera sido otro y la lista de discos hubiera sido otra, ¿no? Pero yo lo que me planteaba en el experimento era un poco, bueno, ¿qué es lo que... ¿Qué disco me inspira? Y a veces suelen ser unas cosas muy obvias, y están pues el Revolver de los Beatles, o en fin, está el segundo disco de REM, o sea, o el Machine Head de Deep Purple, o en fin, el Setting Sun de los Jam, o sea, son discos que, bueno, son bastante impepinables que estén en cualquier buena discografía o discoteca de pop rock, ¿no? Y en otros casos, pues bueno, discos que no son igual mis favoritos ni siquiera de ese grupo, pero en ese momento me han inspirado el cuento, han llevado al cuento, pues son los que he elegido, ¿no? Porque se parte del disco, pero el objetivo en mi caso era hacer un buen cuento, un buen relato con ellos, ¿no? Y hay veces que, bueno, hay algunas ideas que funcionan y otras que no, y tienen que ir a la papelera, que es uno de los mejores instrumentos que podemos utilizar los escritores, ¿no? Iván, ¿cómo fue el proceso? ¿Tuviste que escuchar y reescuchar y volver a escuchar el disco ya casi hasta decir, madre mía, ya no sé si quitarlo, si no estoy cogiendo manía? El tener que escuchar muchas veces ese disco hasta
que llegara ese momento, hasta ver culminado el cuento, en algunas veces desechando, yendo a la papelera, ambas cosas. ¿Cómo fue un poquito sí, ya el digo proceso? que el primer paso es un poco aleatorio de lo que vas escuchando cuando surge ese momento, ¿no?, en el que ves que puede surgir de ahí una historia, una ficción, ¿no? Y ya luego, una vez elegido que yo creo que esta idea puede funcionar, entonces sí, entonces me lo ponía todo el rato el disco hasta que el cuento salía, ¿no? Sí, porque a veces algunas canciones tienen más protagonismo, incluso pues aparecen en las letras, en el cuento, ¿no? Y en otros casos no tanto, pero bueno, sí que yo quería imbuirme, ¿no?, de la música a la hora de escribirlos, ¿no? O sea, no quiero decir con eso que el cuento haya que leerlo escuchando ese disco y a cada lector que haga lo que quiera, ¿no? Pero en principio yo lo he escrito así. Iván, esto es algo bastante, bueno, novedoso. Yo creo que no hay ningún libro de estas características, con, ¿no?, esta importancia de la música, con estos relatos, a una literatura, música, así como lo has hecho tú, ¿no? Es algo bastante... No, bueno, yo creo que no creo que sea tan novedoso. O sea, sí que igual no se hacen tantos libros y menos en euskera, ¿no? Pero bueno, que Nick Hornby también... Ni en este país, o sea, igual no, quizá pero otros autores... ya te digo, pues que Kiko Amat ha hecho unos experimentos similares, y Nick Hornby. Yo creo que sí hay una literatura igual más ligada con otros tipos de música como la clásica, o pensemos en la relación entre Cortázar, Julio Cortázar y el jazz, ¿no?, por ejemplo. Igual en el pop rock no se ve tanto, pero sí que hay una tradición, y yo creo que aunque sea pequeña, yo me inscribo en ella, no creo que sea tan original en ese sentido, ¿no? O sea, y además, ya te digo, en principio es el punto de partida y el leitmotiv, y se habla mucho de música en los cuentos, pero bueno, no deja de ser literatura. Hablamos de ficción, realidad, notas autobiográficas... Bueno, en cierto modo sí que es el libro más autobiográfico que he escrito por eso, ¿no? Porque yo creo que la música me ha acompañado, pues sobre todo desde la adolescencia, lo mismo que la literatura, por otra parte, me ha acompañado mucho, pero no deja de ser un libro de cuentos como otros libros de cuentos que ya he escrito hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, he hecho lo mismo que he hecho con mis otros relatos, ¿no? Pues, tomas algo de tu vida, tomas algo de la vida de la gente que se mueve alrededor tuyo, de lo que te cuentan, y luego tomas mucho también de otras ficciones, ¿no?, sean literarias, sean cinematográficas, o que tengan que ver con el mundo de las artes plásticas, o en este caso con el mundo de la música, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero dejar claro que, aunque haya bueno, pasajes que puedan relacionarse fácilmente con mi vida, con mi autobiografía, son ficciones. O sea, yo le tengo un poco de miedo a esta cuestión de la literatura demasiado autobiográfica, sobre todo, bueno, si tuviera una vida muy interesante igual no te diría esto, ¿no? Pero no es mi caso, ¿no? Y entonces, está hecho de los mismos elementos que cualquier otro de mis libros de cuentos, ¿no? Aunque pueda tener ese pozo un poco más autobiográfico, pero no mucho más, diría yo. Bueno, la temática o los temas, amor, desamor, amistad, pérdida, muy presentes tanto en nuestra literatura como en esas canciones, en esos discos, pero el tratamiento es diferente o tiene muchas cosas más en común de lo que pensamos, incluso las canciones o los LPs de rock. No, yo creo que hay mucho de todo, ¿no? Yo creo que lo que tienen en común es sobre todo eso, que se aúna por una parte, que es lo que tiene la música de mágico, ¿no?, y de diabólico también, ¿no? O sea, se aúna el texto, que a veces puede ser muy güero, muy vacío, que no diga gran cosa, pero que en el contexto de, pues, una melodía determinada, un riff X, ¿no?, pues la cosa funciona y en fin, y te llega mucho más, bueno, al alma, si hubiera, o al cerebro, que directamente que el texto solamente, el de una novela, un cuento o un poema, ¿no?, muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tienen en común, porque luego, digamos que los cuentos que han salido de ahí, como en otros libros míos, son de muchas clases, ¿no? Hay cuentos más realistas, quizás en este libro haya más peso de una literatura más realista que en otros, pero también hay cuentos fantásticos, hay cuentos que parten de la literatura, ¿no? Pues, hay una que parto de un disco de los Cure, ¿no?, pero lo enlazo, digamos, con el
la novela 1984 de Orwell, o sea, quiero decir, tanto en estilos como, digamos, en subgéneros, me muevo en un rango bastante similar a lo que hago en otros libros, o lo que he hecho en otros libros hasta ahora. Bueno, es importante no solamente la banda sonora de este libro, las palabras, la música, pero también la imagen. Las ilustraciones, ¿no? Sí, También son sí, importantes. yo creo que eso hay que subrayarlo. Las ilustraciones de Alaitz Alberdi son importantes. Bueno, porque claro, yo vengo de una época, bueno, que ahora en cierto modo está volviendo, ¿no? Que es la del LP, en la que, bueno, no es solo una colección de canciones, no, no es solo unos surcos que transmiten un cierto tipo de música o de melodías, ¿no? Sino todo el envoltorio que llevaba eso, el arte gráfico, ¿no? El grafismo, cómo aparecían las canciones, la información que daban en la contraportada, en fin, ¿no? El dibujo, la fotografía de la portada, ¿no? Entonces, para mí el disco era todo eso y de alguna manera había que reflejarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando yo estos cuentos los fui publicando primero en una revista, ¿no? Pues siempre insistía en que tenía que ir también una fotografía de la portada del disco, ¿no? Y aquí, bueno, pues la editorial Páginas de Espuma, que tiene, bueno, que tiene muy buen gusto a la hora de también, pues digamos, todo lo que es el envoltorio, y también ha trabajado con combinaciones de ilustración y cuento, ¿no? Pues bueno, nos dio la oportunidad de incluir pues versiones de las portadas, ¿no? de algunos de los discos, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de contactar con esta artista de Azpeitia, que es Alaitz Alberdi, y entonces ella lo que, bueno, dentro de las limitaciones que ponía la editorial, que es que tenía que ser en blanco y negro de alguna manera, ¿no? Pues bueno, hizo versiones de las portadas, y además lo hizo de una manera muy imaginativa, porque en muchas ocasiones introduce en esas portadas, las altera un poco sin que dejen de ser reconocibles, pues, que hay una portada de los Beatles o una portada de Rem o una portada de Paul Weller, ¿no? Y aparecen y se reconocen, ¿no? Pero introduce elementos que aparecen en el cuento, dentro de la narración, que a veces no tienen una ligazón directa con el disco en sí, ¿no? Y sin hacer spoilers, de alguna manera, el que lee el cuento y luego vuelve a ver la portada puede reconocer, ah, pues esto lo ha puesto porque en el cuento ocurre esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un trabajo doble de versionear, ¿no? No solo alterar la portada, sino de alguna manera llevarla hacia el cuento, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contento, me parece una artistaza, ¿no? Bueno, tenemos, Iván, aquí el resultado que ahora mismo, si volvieras a escribir el libro, quizás saldrían otros cuentos, sí, otros relatos, no, otra música, de hecho, ¿no? claro, esto salió en euskera hace 3-4 años y desde entonces se ha transformado, ¿no? Con el feedback que recibí de aquel primer libro, pues han surgido 3 o 4 cuentos más que, bueno, han ido saliendo en otros libros míos, pero que pertenecían, digamos, a esta serie, y los he podido incluir aquí, ¿no? Entonces, y de hecho, ya para las presentaciones, hace unos días, bueno, me vino otra idea sobre un disco de Kings of Convenience, un disco muy pop también, y bueno, la he escrito y seguramente en las presentaciones al público lo repartiré como un bonus track, ¿no? O sea que sí, bueno, yo creo que el libro sigue de alguna manera. Bueno, lo que pasa es que al final son los editores los que terminan el libro, ¿no? Para ya, porque no... Bueno, puede ser para siguientes, ¿no? Sí, pero claro, es difícil luego volver a incluirlo porque claro, le falta el contexto, ¿no? En este caso, quiero decir que son 42 discos, 42 relatos. Y bueno, y aunque siga escribiendo y seguirá apareciendo la música, seguramente no de una manera tan obsesiva o tan ad hoc como en este caso. Con lo cual tendremos, ya nos está picando, Iván, para que acudamos a sus presentaciones. Nos quedamos aquí en Bilbao con las ganas. Yo espero que, aunque sea más adelante, pues se haga aquí una presentación con esas joyitas, con esos bonus track, como comentas, Iván, pero sí que vas a presentarlo tanto en Donosti como en Vitoria. Eso es, sí, en Donosti, en Vitoria, días, el 22 ¿no? En Vitoria y el 28 en San Sebastián, y luego seguramente en Madrid ya en noviembre o así.
Bueno, pues de aquí de Bilbao a Donostia, Vitoria, estamos al lado, ¿eh? Sí, Que, sí, por cierto, además nos ve mucha gente también en Donosti y en Vitoria, con lo cual, ¿dónde va a ser la presentación? Pues serán Iván. en las tiendas Elcar de allí, ahí, en las del centro de la ciudad. Ahí. Bueno, pues Iván, allí entonces tendrás a toda la gente, también de Bilbao, para bueno, pues estar en esas presentaciones y también disfrutar de, esas joyitas, como decimos, y disfrutar con este libro, degustarlo, disfrutarlo y sobre todo conocerte un poquito más, Iván, a través de estos relatos, a través de la música. Yo espero verte más pronto que tarde, ¿eh? Espero que dentro de poquito volvamos a contar contigo y cuando quieras. Estás bueno, pues súper invitado a Objetivo Vizcaya. Muchas Iván, gracias. eskerrik asko. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, avanzamos poquito a poquito esta tarde miércoles con más temas, con más invitados que pasarán por aquí. Después de la publi nos acercamos un momentito a Portugalete Gaur, nuestra sección semanal, y a la vuelta continuamos con más temas. No se muevan.